les pregunto. No, allá el hermano que pone el Facebook, está bien. Dios los bendiga, buenos días, hermanos. Estoy en el Ministerio de Recuperación. Si alguien lo perdió, yo me lo encontré. Dice, no, ahí está mira, está mi termo. No, es que lo necesitaba. Y pues dije, bueno, le di una enjuagadita. Si tiene algún secretito, pues ya me quedé con él, hermano. Hermanos, quiero felicitar a estos muchachos. Qué barbaridad. Angélica Verdín, aquí tenemos a la familia Verdín también, que nos visita. Ellos son Verdín. Sí, ella es Verdín también. Bueno, pues qué bendición, hermanos. La verdad que ya desde el mes de agosto empezamos a ver la vida de David. Y la verdad yo puedo seguir aquí en la vida de David, pues estamos en la última parte de su ministerio y entramos a la parte más fuerte de la vida de David. Ya él es rey, es rey y ahora tiene una labor diferente. Ya no está siendo perseguido por Saúl, Saúl ya murió. Y ahora como rey tiene una perspectiva diferente para hacer las cosas. Por lo general cuando se predica de David se predica de esta etapa. Las dos etapas, bueno, la inicial que fue cuando comenzó venciendo a Goliat. Pero el periodo intermedio casi no se menciona, no es muy popular. Y ahí hemos estado como unos 2 meses y medio. Mi tendencia es seguir en el mismo ritmo, pero pienso que me voy a terminar para cuando se termine el año. Y creo que conocemos esta parte de la historia. ¿Qué es lo que nos toca? Ahora vemos a David. Vemos que sus sueños fueron truncados, pero los sueños de Dios renacieron en su corazón. Sin embargo, David tiene que enfrentarse ya no a Saúl, ya no a sus enemigos alrededor. Ahora tiene que enfrentarse a sí mismo. Ahora tiene que derrotar el gigante que hay dentro de su vida. Ahora tiene el poder. Y empieza cometiendo errores. Dice la palabra, en el tiempo que los reyes iban a la guerra. Así es como empieza el capítulo. David se quedó en su palacio. Se levantó como a eso de las 12 o 1 de la tarde. Y se puso a ver lo que había. Él era el edificio, el castillo de él, el palacio. Era el único edificio de 3 pisos. Él podía ver todo. Y tenía una vista privilegiada. Y en una ocasión salió una mujer a bañarse. Y como ustedes saben, los baños no estaban dentro de las casas. Estaban en la terraza. Así que tenía palco numerado. Y se quedó observando a la mujer. Y la deseó. Mandó a su criado a preguntar quién era. Y realmente no quería saber quién era. Porque le dice, ¿sabes qué? Ella es Betsabé. Es la mujer de Urías. Urías. ¿Y quién es Urías? Urías era uno de sus mejores amigos. Era de los 30 valientes de David. Pero como que no quiso escuchar realmente quién era. Bueno, y ustedes conocen la historia.
voy a hablar de esto, voy a hablar también de la caída que tuvo tan tremenda, de las consecuencias tan tremendas que vinieron a su vida y de la restauración de Dios en su vida. Esto abarca varias cosas, abarca el pecado de David. Viene enfrentándose no solamente a la traición, porque no se está hablando solamente de fornicación, se está hablando de adulterio y se está hablando de una traición, alta traición. Treason, high treason. Treason. No, traición. Traición. Betrayal. Bueno, si le falla una vez el inglés por eso. Pero bueno, ¿por qué? Por lo que dijimos anteriormente. No se trataba de cualquier mujer, no se trataba de tener un momento o una canita al aire, como se dice. Era la mujer de su mejor amigo. Y la deseó. Bueno, entonces eso se va a poner bueno, hermanos. Aunque esto ocurrió hace miles de años, la vida de David se parece mucho a la nuestra. ¿Por qué Dios escoge a David? Porque David es uno de los más grandes hombres de fe que podemos encontrar en la Escritura. Pero también es uno de los hombres más terribles y más pecadores que encontramos en la Escritura. ¿Para qué? Para que todos nos podamos identificar con él. Yo sé que todos nos queremos identificar con David como matagigantes y todas las cosas que él logró y el conquistador y todas las cosas bonitas. Pero la Biblia no se tienta la mano para mostrar las debilidades de David. David se convirtió en un asesino. Y no solamente con la muerte de Urías, sino llegó un momento en su vida, ya siendo perseguido por Saúl, que exterminaba a los pueblos completamente. Y ustedes recordarán, ya estuvimos estudiando esto. Pero si tenemos la tendencia a pensar en David como un héroe, como un rey, como un hombre de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, que David fue un hombre como tú y como yo. Y cuando digo hombre, no estoy hablando a los hombres y a los varones nada más. Porque la bendición del idioma español nos dice que la palabra hombre aplica para la varona y para el varón. Amén. Así que no se vaya con el viaje de los feministas. Nuestra especie es hombre. Como hay especie gato, no hay especie gata. Gato representa a gato y gata. ¿Sí me entiende? Entonces diga amén, hermano. Entonces, la historia de David es como un espejo para nosotros. Nos conectamos con sus triunfos, con sus caídas, con sus alegrías y con sus lágrimas. Así que siendo un espejo nos muestra quiénes somos nosotros. Personas bendecidas por Dios, pero también capaces de cometer errores muy graves. Personas que enfrentan tormentas, pero que siempre tienen la oportunidad de encontrar la restauración divina. Dios te bendiga, hermana, me encanta cómo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, el profeta Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Qué tremendo. Sí les mandé los versículos, ¿verdad? Espero que sí. Reina Valera 60, por favor, hermano. ¿Cómo? 12:7. Sí los mandé, estoy seguro que sí. ¿Sí los tienes? Ah, ok. Sí, los puse en orden de aparición, así que no debe de haber ningún conflicto. Dice, los ancianos, 12,
17 dice, es que es Reina Valera contemporánea y yo necesito Reina Valera 60. Y les voy a decir después por qué. No, esa no es la versión. Bueno, entonces dice, entonces Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Natán aquí? ¿Por qué está hablando así? ¿Por qué está hablando así? Le platica una historia a Natán. Le dice, un hombre rico recibió a un forastero. Y la ley de las costumbres dice que la persona que recibe un huésped tiene que agasajarlo, tiene que tratarlo muy bien, para que me entiendan. Y entonces él tenía que sacrificar a una oveja o matar un animal y hacerle una gran comida. Este hombre tenía un vecino, era un hombre muy pobre, y dice que tenía una iba a decir venadita, pero no, es una ovejita que la quería como su propia hija, era la única que tenía. Y le dijo a su criado, ¿sabes qué? Ve y róbale la ovejita a aquel. Yo no voy a andar matando una de mis ovejas nada más para atender a este gorrón que vino para acá. Y entonces le dice Natán, ¿qué te parece esta historia? Dice, dime quién es ese, porque ese hombre es digno de muerte. Digno de muerte, tiene que morir. Entonces dijo Natán a David, dice el versículo, tú eres aquel hombre. Ay, imagínate, hermano, lo que pasó en la mente de David cuando escuchó que él era ese hombre. Yo creo que no solamente le habló Natán a David, pero yo creo que en esta mañana Dios nos habla a cada uno de nosotros. Porque nosotros somos aquel hombre, aquella mujer. Y vamos a explorar por un momento la vida de David, porque esta refleja nuestra jornada espiritual. La bendición, la caída, las consecuencias y la restauración. Y vamos a verlo en ese orden. Ahora, mientras vamos avanzando, yo quiero que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Dónde me veo yo en esta historia? O sea, no estés analizando el sermón y digas, esto sí, esto no, esto aquí, amigos, yo creo que le faltó eso. No, simplemente por un momento, por esta mañana, por favor, ponte en el lugar de David y di, ¿dónde me veo yo en esta historia? Porque la vida de David no es solamente un relato del pasado, es un espejo de lo que vivimos cada día. Y diríamos, ¿qué fue lo que pasó por la mente de David? Tú eres aquel hombre que Dios bendijo. Eso fue, porque sí, es cierto, me identifico con el problema y con el pecado. Pero Señor, yo también soy aquel hombre que tú has bendecido, Señor. Y vino a la mente de David ese momento en el cual, allá en primero libro de Samuel, 16, 12 al 13, donde dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Recuerdan cuando lo escogieron como rey? Que era un niño. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Qué tremendo es esto, hermanos, porque tal vez nosotros nos etiquetamos, queremos definirnos por el último pecado que cometimos.
Pero déjame decirte una cosa, Dios ve las cosas de una manera diferente. Y también en tu mente está el momento en el cual fuiste lleno del Espíritu Santo. El momento en el que Dios tocó tu vida. En el momento en que lo conociste personalmente. De veras que David fue un hombre bendecido. Dios lo bendijo de maneras extraordinarias. Esas bendiciones nos recuerdan que nosotros hemos recibido mucho de su mano. ¿Y qué es lo que brincó en la mente de David? Tú eres aquel hombre que Dios bendijo, siendo elegido cuando nadie lo esperaba. Yo tengo una historia, hermanos. Dios me bendijo cuando yo ni siquiera pensaba en Dios. No me interesaba nada de Dios. Pero me di cuenta que yo sí le interesaba a Él. David era solamente un pastor. Era el menor de sus hermanos. Alguien que no parecía importante. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Cuando paso por tribulaciones y acabo de pasar por unos problemas que no se imagina, problemas de salud muy fuertes. Me dio de a 3. Me dio shingles, me dio gout y me dio una terrible, no sé qué fue, si flu, pero aquí en el pecho por 2 semanas, que no podía ni hablar. Todo en el mismo momento, hermanos. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué traes conmigo? Y así pasa a veces, hermano. David le decía, Señor, todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Y hay momentos en los cuales Dios nos postra por alguna razón. Y yo no me puedo poner a pensar y decir, Señor, si yo te sirvo y si yo hago esto y Señor, yo predico y yo estoy al frente de una iglesia. Porque yo no era nadie antes de conocerlo. Y si Dios no hubiera puesto sus ojos en mí, yo sería un menosero en la historia de este mundo. Y de ahí me tengo que proyectar hacia Dios. Y aquí dice, David era solo un pastor. No era todavía el matagigantes. No era el conquistador de Israel. No era el rey. No era el que puso a todos los enemigos de Israel bajo el estrado de sus pies. Era alguien que no parecía importante. Pero Dios vio algo especial en su vida. Dice el primer libro de Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, ¿te has sentido alguna vez como si no destacaras? Dios te ve y te elige no por lo que los demás ven en ti, sino por tu corazón. Pero tú eres aquel hombre, aquella mujer que Dios bendijo, tornándote en vencedor de gigantes. Con fe y con una simple onda, y con una buena onda, David enfrentó a Goliat y lo derrotó. En el mismo libro de Samuel, en el primero 17:45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo conectamos esto con nosotros, hermano? Todos tenemos gigantes. Tal vez ahora estás enfrentándote a un gigante en tu vida. El estrés, las deudas, la soledad. ¿Qué gigante estás enfrentando hoy? Las batallas de David y la victoria que obtiene nos dice que no estamos solos en la batalla.
Y recordaba a David, tú eres aquel hombre que Dios bendijo. Aquel que alababa al Señor en todo momento. En el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los días buenos y en los días malos. Qué fácil es ver a la gente llena de alegría y de alabanza cuando todo está bien. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las deudas, cuando vienen los conflictos o las persecuciones. Y acuérdese que la iglesia primitiva pasó por un periodo de terribles persecuciones. David era un hombre perseguido, toda su vida fue perseguido. Siempre temía por su vida. Pero él era un hombre que alababa al Señor en todo momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. De continuo estará su alabanza en mi boca. Tal vez te puedes conectar aquí. Hay aquí alguien que ha perdido su trabajo. Y que pueda decir, gracias Señor. Gracias por lo que estoy pasando. Porque no entiendo lo que hay a mi alrededor. Mi vista es muy corta, pero yo estoy en tus manos. Y no confiamos en el trabajo. No confiamos en los patrones. Confiamos en que estamos en las manos del Señor. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Amén. Estoy ronco, hermanos, porque no dormí más que 1 hora. Me dieron esteroides para combatir esto de la gota y poder estar aquí en esta mañana. Y así que tengo 1 hora de dormir, por eso me estoy tomando un cafecito frío. Por eso le volé al que dejó su deste ahí. Tú eres aquel hombre que fue levantado desde abajo. Y eso venía a la mente de David en ese momento, hermanos. De cuidar ovejas pasó a ser rey de Israel. En 1 Samuel 18:14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y ese es Dios. Dios nos sorprende abriendo puertas donde no las hay. Canto favorito de mi hermana Carmen, ¿verdad? Sendas Dios hará. Amén, hermana. Que hay que cantarlo más seguido, ¿verdad? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, en su lado estaré. Amor y fuerza me darán, un camino harán donde no lo hay. Ahí se lo dejo de tarea para que lo... Y Dios nos sorprende de esa manera, y esto fue tan significativo en la vida de David, que fue llamado un hombre conforme a su corazón. Hechos 13:22 dice eso. Y esa es la bendición más grande que tú puedes atraer a tu vida. Ser alguien que busca con todo corazón agradar a Dios. Pensar como piensa Dios. Que la voluntad de Dios se pueda hacer a través de tu vida.
Pero cuidado, hermanos, porque las bendiciones también traen responsabilidades. Y a veces gente que es muy bendecida, por no ser responsable de esas bendiciones, cae en el pecado de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Y se confían en lo que una vez Dios hizo en sus vidas. Y Dios deja de usarlos. Pero Dios está para todos nosotros, hermano. Esta frase: tú eres aquel hombre que en algún momento, híjole, eso está tremendo, hermanos, traicionó el llamado que Dios le hizo. Aquí era donde la verdad era confrontada con el pecado. Aquí fue donde David se tuvo que enfrentar con Dios. Hay pecados que nos alcanzan años después, hermano. Deforman nuestro carácter, lastiman nuestra alma, nos impiden ejercer autoridad y disciplina en nuestra familia. Y aunque conocemos los principios divinos, los negamos con nuestra propia conducta. Segundo de Samuel 11:14 dice, y entienda, hermano, que estoy tomando versículos de los pasajes que ya mencioné porque no me alcanzaría el tiempo para hablar de todo esto. Pero dice el segundo libro de Samuel 11:14, 11:4, sí. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Podrás decir, bueno, los reyes, es que entienda, hermano, en aquel tiempo los reyes tenían cierta autorización para tomar mujeres, las mujeres que quisieran. La regla era que las pudieran mantener y la ley no escrita era que las pudieran aguantar. Imagínense juntas las mujeres ahí. Por eso nada más debemos de tener una mujer. Dígame, hermana. Aguántame. Bueno, es un chascarrillo, ¿no? Son chascarrillos de gente vieja, porque ya en esta época ya no se hacen esas bromas. Pero, sorry. Pero muchos me comprenden aquí. David, obviamente, un rey tenía que tener herederos. No podía tener nada más. Si se hubiera casado con una mujer estéril, no pudiera tener hijos. No hubiera quien le sucediera en el trono. Si, suponiendo que solamente hubiera tenido dos, y uno se enferma y se muere y otro se lo matan en la guerra. O sea, los reyes tenían que tener un buen racimo de hijos. Y por eso era una... Ahora, una vez que tenían suficientes hijos, deberían de pararle. Pero David, teniendo oportunidad de tomar cualquier mujer soltera que hubiera, o viuda, se le ocurrió tomar a la mujer de su mejor amigo. Y por eso viene a la mente de David esta frase: tú eres aquel hombre que traicionó tu llamado, el llamado que Dios te hizo. ¿Cómo? Alejándose del propósito de Dios. Segundo de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjese bien en esa frase. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel,
O sea, los mandó a la guerra a ellos, mandó a su general. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, David debía de estar en la guerra, pero prefirió la comodidad del palacio. Y hermano, todos nosotros tenemos un llamamiento de Dios. Y hemos sido llamados a servirle con todo nuestro corazón. Unos han sido llamados a ganar almas, otros a discipular, otros tienen dones de servicio, otros pueden enseñar. Hay tanta necesidad en las iglesias. Y Dios ha dado dones a las iglesias. Dios nos ha dado dones a todos nosotros. Y cuando es el tiempo de que los reyes salgan a la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene la necesidad, cuando viene el conflicto, cuando vienen las pruebas, es cuando hay que salir a pelear. No es tiempo de replegarse. No es tiempo de mandar a los demás. Es tiempo de ir. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos en Jerusalén? No quiero comprometerme. No. A lo mejor es el Netflix. O a lo mejor es Televisa con sus novelas. O a lo mejor la familia. Y no estoy diciendo que seas un mal padre o un mal abuelo. Estoy diciendo que pongas en lugar de tu ministerio el pretexto de otras cosas. Dios no está peleado con tu responsabilidad de ser padre. Debes de ser un buen padre, una buena madre. Debes de velar por ellos y cuidarlos. Pero cuando tú estás sirviendo a Dios, es cuando eres más capaz para poder hacer el trabajo que tienes que hacer. Amén. ¿Cuándo hemos elegido, hermanos, nosotros quedarnos cómodos en lugar de pelear nuestras batallas espirituales? Y viene esto a la mente de este hombre David. Tú eres aquel hombre aquel hombre que en algún momento Dios escogió, pero que éste traicionó su llamado. ¿Cómo lo hizo? Lastimando a otras personas. Porque cuando nosotros estamos alejados, porque cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos ha puesto para hacer, es muy fácil pecar. Es muy fácil lastimar a otras personas. Segundo de Samuel 11, del 14 al 17, dice: venida la mañana escribió a David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, por mano de su propio amigo, el guerrero. Estaban en el frente de batalla y David lo llamó al palacio para que estuviera con él, lo emborrachó, quería que se acostara con su esposa para cargarle el muertito a él, para decirle: pues ese bebé es tuyo, no mío. Ya sabía que Betsabé estaba embarazada. Y en una plática que tuvo con Betsabé, se enteró que tenía mucho tiempo que no habían estado juntos. Eso yo lo arreglo fácil, yo soy rey. Tráiganme a Urías. Les voy a dar una fiesta porque es un valiente guerrero, amigo mío. Pero Urías dijo: ¿cómo voy a estar yo tomando y bebiendo y comiendo aquí con el rey cuando mis hermanos están al frente de la batalla? Y prefirió dormirse en los escalones del palacio que ir a su casa a dormirse con su esposa.
Y como David estaba fuera del lugar en donde debía de estar, And because David was not where he should have been, fue una presa fácil para el enemigo. it was easy for the enemy. Y vean lo que dice. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, hasta se me hace un nudo en la garganta, hermano. Así fue que cuando Jehová sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. So David put in order for Urias to be placed in front of the line of war so that he could die at war, and he did die. Aquí es cuando un pecado común Here's where a common sin se convierte en una iniquidad. transforms something bigger. No era solamente fornicación. It wasn't just fornication. No era como vulgarmente decimos una canita al aire. It wasn't just something simple. Era alta traición. It was bigger than that. Era alta traición. ¿Cómo se dice traición? Ya dijimos. Betray, high betray. It was a higher betrayal. A higher betrayal. Oh, okay. Eso era, hermano. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Tal vez nosotros no hemos hecho algo tan grave, Maybe we haven't done something, pero hemos fallado al romper una promesa but we failed to break a promise. o ignorar las necesidades. We've ignored needs. Eso venía en la mente de David. Tú eres aquel hombre que en algún momento traicionó su llamado, He knew that at one time he betrayed his calling. perdiendo su integridad. He lost his integrity. O sea, trató de ocultar su error con más pecado, He tried to hide his mistake with more sin. porque así es el pecado. Because that's how sin is. Tratamos de esconder nuestro pecado We try to hide our sin con más pecado. with sinning more. Cuando escondemos nuestras fallas, nos alejamos de quienes realmente somos. We hide our errors. We show La who we are. belleza tan maravillosa que hay en cada uno de los seres humanos, The hermano. beauty within each and every one La of us. belleza que hay en cada persona, en cada hermano, en cada hombre, en cada mujer, And every person, la trae Cristo a relucir. Y podemos ver su sonrisa y podemos ver su alma, their smile, their soul, pero que se desvanece y se desaparece cuando el pecado but it entra en el disappears corazón when sin enters the heart y las acciones cambian and their actions y las actitudes cambian. their behaviors change. Porque cuando escondemos nuestras fallas, Because when we hide our las hacemos que se marquen más en nuestra vida. make them reflect more in our lives. El que oculta su pecado no prosperará. Those who hide their sin don't prosper. ¿Cómo traicionó David aquel llamado? How did David betray that calling? Le dio la espalda a Dios. He gave his back to God. Éxodo 20 del 13 al 14 dice: no matarás, no cometerás adulterio. The Bible says you won't kill, you won't commit adultery. Cada vez que ponemos nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, Every time that we put our desires above the will seguimos of God, ese camino. we continue that path. Hubo algo bueno aquí. Cuando él se dio cuenta que era el hombre que había traicionado el llamado de Dios, When he realized he was the man who betrayed the fue calling of God, confrontado con la verdad de he Dios. was confronted with God's truth. Natán se lo confirma. Nathan confirmed it to him. Entonces dijo Natán a David en el versículo 7 del capítulo 12: tú eres aquel hombre. You are that man. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: That's how God has yo te said ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. over Israel, and I kept you away from the hand of Saul. Todos
todos, hermano, nos enfrentamos a momentos así. We all face times like this. Qué tremendo es cuando alguien nos hace ver nuestro error, hermano. How tremendous is it when someone makes us see our ¿Qué es lo que errors? hacemos entonces? What do we do? El error no es el final. Our mistake isn't our final. Sí trae consecuencias, Yeah, it does bring consequences. pero ¿sabes qué? Abre la puerta a la gracia de Dios, hermano. Opens the door to the grace of God. Tercer punto. Tú eres aquel hombre You are that man que cosecha tempestades. that goes through times. Segundo de Samuel 12:10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Algo que no era tuyo, algo que no te correspondía. Something that wasn't yours, it didn't belong to you. Los pecados tienen consecuencias. Sins have consequences. Yo me acuerdo cuando estaba yo recién convertido, When I was yo le decía: Señor, converted, venía la tentación, and temptation would yo come, era marihuano and I would, y Cristo me salvó. Yo era marihuano y Cristo me and salvó. God saved me from smoking weed. Y venía la tentación, hermano, de darme un toque. Temptation would come. La for me mota to me ponía smoke. bien loco y me sacaba de esta realidad y me sentía bien. Smoking would get me out of this reality, Pero me alejaba de Dios. but it would keep me away from God. Y te puedo decir, hermano, And I can tell you que cuando venía la tentación a mi vida, that when temptation would come to my life, yo pensaba que lo único que podía aliviar mi situación I thought era el the only pecado. thing that could make my situation better was sin. Pero amén. El punto clave aquí, hermano, The key point here es que tal vez no, bueno, la bendición en esta área fue que no, desde el último día que me fumé mi toque de marihuana, que fue hace muchísimos años antes, the last time I smoked my last joint, no volví a hacerlo hasta nunca. I nunca. never did that again. Es decir, hasta ahora no. No, pues es que es medicinal, hermano. No. Pero eso trae integridad a nuestro corazón. That brings integrity to our heart. Ahora andamos buscando recovecos para ver en dónde ponemos nuestra casa. Now we're trying to see where we put our Queremos saber cuál es el borderline, what is the borderline cuál es la frontera entre el pecado y la bendición. through the borderline of sin and blessing. Y lo mismo hacemos con el alcohol. And that's the same thing we do with alcohol. La palabra habla pestes del alcohol, hermano. The word of God talks bad upon alcohol. Y dice que el pecado nos hace errar. It says that sin makes us, Y que el que toma comete errores que puede arrepentirse toda su vida y no va a pasar nada. those who drink can commit mistakes that they'll No andes repent of. buscando a ver de qué manera puedo integrar el pecado en mi vida sin que parezca pecado. Don't be seeking how you can Y te voy a decir por qué, porque incorporate no sin lo in your life necesitas. without it seeming like sin. No necesitas vivir cerquita del pecado. You don't need to live close Entre to más sin. lejos del pecado vivas, mejor. The further you live from sin, the better. Si no, la experiencia te lo va a decir. If not, experience will show you. Entonces tú eres aquel hombre que cosechó tempestades. Perdió al hijo que tuvo con Betsabé. So he lost the child that he had with Betsabé. Segundo de Samuel 12:14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él
para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió ni ellos. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? ¿Qué conecta esto con nuestra vida, hermanos? What connects that with our lives? A veces nuestras malas decisiones afectan a quienes amamos, Sometimes our bad decisions affect those who we love, como un niño que sufre por los errores de sus padres. like a child that suffers for the mistakes of ¿Qué their fue lo parents. que hizo David? Abrió la puerta, What did David do? He opened the porque door. no solamente fue su adulterio y fue su It traición, wasn't just his adultery, but his betrayal. no solamente fue el homicidio que cometió con It Urías, wasn't just the homicide he committed with Uriah. sino que vino consecuencias terribles. Consequences came. Sus hijos se rebelaron contra Dios, hermano. Children rebelled against God. Ellos fueron los primeros que sufrieron las consecuencias del pecado de They were the David. first that suffered the Lea consequences of el David. segundo de Samuel capítulo 13, todo, por favor. No puedo leer aquí, no, se me va todo el tiempo. Pero Abnón deseó no a la mujer ajena, no a la esposa de algún amigo, a su propia hermana. Y no solamente la deseó, abusó de ella sexualmente. Absalom, No, Abnón. Absalom, he slept with his sister, and not just his sister, but he raped his sister. Dice, el versículo 1 dice del capítulo 13: aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Y entra, no era solamente el adulterio, ahora vino incesto, It wasn't just adultery now, it was incest. porque se abre la puerta Because they opened the door, y empezamos a tener consecuencias en nuestra start familia. having consequences in our family. Pero no paró todo ahí. But it doesn't just end there. Absalón dijo: voy a ir con mi padre y voy a hacer que él haga justicia, porque él es un hombre justo. I'm going to go with my father and make him. Pero David estaba tocado por el pecado. David estaba tocado But por el pecado. David was already wrapped in sin. David no podía ejercer autoridad porque no tenía autoridad en su vida. No longer had authority in his life. Dios había tenido misericordia de él, como Dios suele tener misericordia de nosotros. He knew that God would have mercy on him the way God has mercy on us. Pero la ley se tenía que cumplir. But the law had to be completed. Y la ley decía que aquel hombre que cometiera incesto And the law was that those who committed incest tenía que morir irremisiblemente. O sea, no había de otra más que morir. there was no other choice but to die. ¿Y saben qué hizo David? And you know what David did? Lloró He amargamente. cried. Se rasgó las vestiduras He took y se echó ceniza he ripped his y se clothes tiró off, al suelo threw a acid llorar. himself and fell to the floor. y lo desterró. Dijo que sáquenlo de aquí, no lo quiero ver. And he said, "Take him away, Es I como don't want to see him." aquellos padres que quieren disciplinar a sus hijos y le hacen: Those- ándele, 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 niño. Parents that want to discipline their Y, kid, y lo don't do único it que correct. haces es un niño más rebelde And what you end up doing is que you despreciará la disciplina y te despreciará allow a ti con el paso de los a more años. rebellious kid to develop. El dolor que sembramos puede crecer cerca de nuestra casa. The Tú eres pain that aquel, perdón, the pain that we seed see puede crecer, harvest in our, can harvest near to our house. in your house. Thank you. Tú eres aquel hombre que cosechó tempestades. Absalón se levanta en rebeldía, hermano, y hace huir a su propio padre de su trono. Got up in rebellion. Lo que no pudo hacer ninguno de los reyes poderosos que había a su No alrededor. powerful king was able to do around him. Dice 2 de Samuel 15, 13, 14. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Ahora, ¿cómo nos conectamos con esto, hermanos? How do we relate to this? Piensa en alguien que
por descuidar sus finanzas, Maybe someone, they didn't take care of their finances, por dedicarse un poco a la bebida, they maybe dedicated a bit of their time to por ser una alcohol, persona irresponsable. they became irresponsible, Pierde su hogar. they lost their home, Nuestras tormentas, your storms, cuando no las peleamos en el Señor, hermano, when you don't fight your problems with God, pueden quitarnos a lo que más queremos. they can take away what you most love. Dios es el ser más bondadoso y maravilloso que hay sobre la tierra, hermano. God is the most marvelous person on earth. No tenemos por qué temer We shouldn't fear him, ir hacia Él y confesar nuestro pecado. but we should go to him and confess Él your es sins. amplio para perdonar. He is full of grace. Él está lleno de misericordia. He is full of mercy. Tú eres aquel hombre que cosechó tempestades. You are that person. El pecado de David se hizo público. David's sin was made publicly. Así ha dicho Jehová, Samuel 12, 11 y 12. 12, 11 y 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Le daré a tu prójimo, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que intentamos ocultar sale a la luz. David se enfrentó en este punto a un corazón quebrantado. David faced a heartbroken Dice 2 de Samuel 18:33. Y entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Absalom was, Y cuando se entera que Absalón muere, Absalom died, llora y dice: ojalá yo hubiera sido el que hubiera muerto y no tú. and David thinks, I wish I was the one who died instead of Absalom. La mayoría de las veces viene el perdón de Dios y nos restaura de una manera maravillosa. Forgiveness restores us, Pero en ciertas ocasiones hay heridas but que in certain occasions, tardan en sanar. there's wounds that take a while to heal. Ahora, tal vez hasta aquí usted dirá: uy, qué difícil. Y no quisiera terminar aquí, hermanos, el tiempo se me está I don't terminando. wanna finish Pero quiero que me times aguanten un poquito, up, but I porque no want quiero you guys- dejarlos negativamente. Porque aquí hay una buena noticia. There's a good news here. Las tormentas The storms no son el final. aren't the ending. Dios tiene un plan mayor. God has a bigger plan. Y aquí es donde viene la frase: tú eres And here's aquel where the hombre phrase comes, que you are that encontró man la restauración de Dios. that has the restoration. Vea el Salmo 32, versículo 5, dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confess your sins and he will forgive you. A pesar de sus errores, David fue restaurado. Y su historia nos muestra que nosotros también podemos encontrar esperanza. Tenemos que reconocer el error. We have to recognize our Dice Salmo 51 del 1 al 4: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estamos listos, hermanos, para admitir nuestras fallas sin justificarnos. Are we ready to admit our sins without Sí, justifying yo ourselves? fallé, pero es que este o esta Yeah, I failed, but it's y because este this, o esta puede ser that tu esposo, person, tu esposa, tus hijos, you blame tus a padres, un hermano de la iglesia, person, your siblings, your un compañero de partners, trabajo coworkers, o un tipo que salió ahí or just que ni someone. conocías. Pero hermano,
al final del camino los que pecamos fuimos nosotros. But at the end of the day, the ones who sinned were us. ¿Estamos listos para enfrentarnos Are we ready a nuestros propios pecados to confront sin our own sins justificarnos? without justifying ourselves? Necesitamos no solamente enfrentarnos a nuestros pecados, necesitamos aceptar las We consecuencias. don't just have to face our sin, but we have to also face the Segundo de consequences. Samuel 12:20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. El perdón no elimina todo el dolor, hermano, pero nos da la fuerza para seguir adelante. Forgiveness gives us strength to continue. ¿Por qué? Porque David era aquel hombre David was that man que encontró la restauración that found restoration, buscando un cambio. seeking a change. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Hermanos, la restauración es un nuevo comienzo. Restoration is a new beginning. Cuando no hay este tipo de confrontación con Dios y con el pecado y con la verdad, Not these type of confrontations with lo único que God hacemos and es truth. pedir un perdón a medias y encimarle como una hamburguesa que tiene pan, que tiene queso, que Sometimes we tiene ask for carne, forgiveness que halfway tiene through. tomate y que tiene cebolla. Ya me dio hambre. Pero le vamos aumentando por encima y ponemos cosas buenas encima de las Adding malas. on good things. Pero la simiente está torcida. Inside of Y that, llega un momento, hermano, llegará un momento en el que Dios tambaleará la hamburguesa. there will Se be a vendrá moment abajo y tendremos que sin is gonna empezar come out. desde ahí. La restauración es un nuevo comienzo, hermano. Restoration is a new beginning, Un comienzo desde adentro. a beginning from within. Es la oportunidad de recibir bendición otra vez. Dice en Samuel 12 del 24 al 25: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Después de todo, ya ha muerto Urías, Everything after Uriah ya ha passed muerto away, el primer hijo que after ya his first son passed away, Dios restaura la vida de los dos God restored both of their lives, y les da un hijo que se llama Salomón. and He gives them a child that is named Solomon. Jedidías fue el nombre que le dio Natán para llamarlo. Jedidías. Was the name that Nathan gave to him. Creo que después de pasar por yo conozco varias personas I know a lot of people que han pasado por pruebas difíciles, that have gone through difficult trials, muy difíciles, very difficult, y que su vida antes de su pecado, and hermano, their life before sin tal vez era brillante, was beautiful, pero después but then de una tormenta y una after terrible tempestad, a terrible storm, se terrible levantan times, y ahora pueden ser ayuda para otras they personas. get up and now they can be of help to other people. Porque tú eres aquel hombre que encuentra restauración Because para there's ser parte de un propósito eterno. that person that finds restoration to be part of the purpose. Vea lo que dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aún el pecado grave de David no eliminó su nombre, David's sin didn't eliminate his ni name dejó de ser de la simiente de Jesús. or stopped him. Jesús es hijo de David. Jesus is son of David. Amén. Nuestros errores no anulan el plan de Dios, Our hermano. mistakes don't ruin God's plans. ¿Cómo terminamos este mensaje, hermano? How do we end this message? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That He gave His life. Hermano, hermana, tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Man, that woman, Has sido bendecido por Dios, has fallado en algún momento, blessed by
tried God and you failed at a time. Has enfrentado tormentas You confronted storms. y ahora tienes la oportunidad de ser restaurado. And now you have the opportunity to be restored. ¿Dónde te encuentras en este momento? Where do you find yourself in this moment? ¿Disfrutas las bendiciones de Dios? Are you enjoying the blessings of God? ¿Estás luchando con tus errores Are you struggling with your o con uno en mistakes? particular? Or with one in particular? Puedes confesar todos tus pecados menos uno. You can confess all your sins Puedes except for sentirte one. pecador de todos, pero en uno te justificas. No dejas que la sangre de Cristo sea la que te justifique. You keep identifying yourself with a mistake. No importa en qué punto estemos. Doesn't matter what point you're in. Si estás atravesando por una tormenta, hermano, You're going through a storm. busca un nuevo comienzo. Find a new beginning. Al fin y al cabo estás en la iglesia Nuevo Nacimiento, You're hermano. here at church. Amén. Y no importa en qué punto estás, It doesn't matter Dios where you're nos at. está llamando hoy. God is calling you today. Su gracia es más grande que cualquiera de tus fallas. His grace is bigger than any of En your Cristo hay mistakes. esperanza para todos nosotros, In hermano. Christ there's hope. Acércate a Él ahora Get closer to God. con un corazón contrito y humillado. Today with a humble heart. Oremos. We're going to pray. Bendito Dios, te damos gracias Dear Lord, we thank you this morning. esta mañana, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, Opportunity you por el give us. privilegio tan grande, Señor, Great privilege de ser tus hijos. to be your children. Padre, que la vida de David nos sirva That the life of David helps us como un espejo para poder ver nuestra vida, a Señor, mirror to see our lives. y entender más tu gracia y más tu To misericordia, Señor. understand your grace and mercy more. Padre, que tu Espíritu Santo pueda traernos Father, that your Holy Spirit can bring us a cuentas contigo, Señor. to you, Lord. Necesitamos We need ser to restaurados. be restored. Nosotros somos aquel hombre, Padre, We're that man, aquella mujer. we're that woman. Bendito sea tu nombre y gracias. Blessed be your name. Así como estamos con el rostro inclinado, hermano, Same way your eyes are closed right now. yo quiero hacer una pregunta. I want to ask a question. Tal vez dentro de tu corazón hay una necesidad de oración en esta mañana. Within your heart there's a need of prayer. Y quisieras decir, yo quiero que ores por mí, pastor. No sé, I want you to pray for me, Pastor. tal vez es una cosa Maybe it's something que no es muy grave o que sea. No la califiques tú. Tú no eres juez. not so bad, but don't qualify. Pequeño o grande, el pecado es pecado. Doesn't matter how big the Pero sin no is, te has it's sin. podido deshacer de él. You haven't gotten rid of that Te sin. domina de alguna manera It dominates you in some way, y quieres libertad. and you want freedom. Yo te voy a pedir, hermano. I'm going to Vamos a ask tener you. un momento de oración. We're going to have a moment of Nos prayer. vamos a poner de pie. We're gonna put- Póngase de pie, hermano. we're gonna stand up. Y si gustas pasar aquí, no voy a insistir, no voy a pedir que levantes la mano. Simplemente pasa aquí y vamos a orar unos por otros, hermano, porque necesitamos de Dios en nuestra We're in vida. need of God. Amén. Dios te bendiga, hermano. Así, sal de tu asiento ahí. Necesito oración, hermano. Dios conoce nuestros corazones, pero esto le permite a Dios trabajar en nuestra vida. Eso es como abrirle la puerta al Espíritu Santo This is like y opening decirle, the door to the Señor, Holy aquí Spirit estoy delante de and ti, saying, Padre. Lord, I'm here in front of you. Dije que no iba a insistir, así que I said I wasn't going si to estás insist. pensando que voy a insistir mucho, no lo voy a hacer. I'm going to insist a Si lot, lo I'm quieres not. hacer, hazlo de todo tu corazón. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo. Give you thanks. Gracias por mis hermanos que están aquí al frente, Brothers Padre that are Santo. here up front, Señor, gracias por tu obra en nuestra vida, thank Padre. you for your work in our lives. Señor, tú eres un Dios de nuevos comienzos, You're the Padre. Lord of new beginnings. Eres un Dios que dejas las 99, como decía Henry el viernes, Padre, y vas por la que está extraviada. Seek that one that is true. Somos ovejas de tu prado, Señor. We're sheep. A veces estamos heridos por el pecado, Padre, We are y nuestra vida llora dentro de nosotros, Padre. Y tú eres el único que puedes traer restauración. the only one who can help us. Señor, el orgullo a veces nos consume, Padre, Pride consumes us sometimes, y nos evita, Señor, venir delante de ti. and we Pero refuse gracias, to Espíritu pray. Santo, But thank porque you, eres más fuerte que el orgullo, because Señor. you're stronger than our pride. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que están Bless aquí al my frente. brothers and sisters. Llénalos de tu Espíritu Fill Santo, them with your Señor. Holy
Obra en sus corazones, Padre, con tu poder y tu gracia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición. Dios los bendiga. Gracias, hermana Damar. Amén. Amén.